Terapia de liberación miofacial. Con el paso de los años, los tejidos musculares van perdiendo elasticidad y firmeza, lo que hace que se vuelvan sensibles y acumulen tensión con mayor facilidad al realizar actividades deportivas, laborales o cotidianas. En este sentido, la fascia es el tejido que más suele sufrir. Cuando se acumula una tensión excesiva en la fascia, puede generar un fuerte dolor que se conoce como síndrome de dolor miofacial. Este puede tratarse de diversas formas, pero la solución inmediata es aplicar la terapia de liberación miofacial que conocerás a continuación. ¿Qué es la terapia de liberación miofacial y cómo se usa en fisioterapia? También conocida como inducción miofacial, esta terapia consiste en la aplicación de masajes manuales para tratar el acortamiento y la tensión que se genera en el tejido miofacial que conecta los músculos con los huesos y nervios. Para ello, se utilizan diversas técnicas de masaje que se enfocan en los llamados puntos gatillo. La terapia funciona gracias a que al liberar toda la tensión acumulada en una zona del tejido miofacial, que es una de las principales causas de dolor, así como estirar los tejidos para que se relajen y la dolencia se diluya, generando alivio. Sin embargo, esta puede no ser una cura total para la lesión, ya que llegados a este punto es posible que el problema se haya vuelto crónico. Esto es importante saberlo, ya que en muchas ocasiones el dolor miofacial es simplemente una consecuencia de enfermedades degenerativas de los tejidos blandos o los nervios, por lo que la aplicación de esta terapia solo será útil para aliviar el dolor en momentos puntuales. Pacientes con problemas como el síndrome de dolor miofacial crónico, por ejemplo, deberán acudir de forma continuada a su fisioterapeuta de confianza para aplicar los masajes de liberación con determinada regularidad. ¿Qué es el síndrome de dolor miofacial y cómo identificarlo? Se conoce con este nombre al dolor muscular crónico que ocurre por la aparición constante de los llamados puntos gatillo. Cuando estos se crean en el tejido miofacial, suelen ocasionar dolor que en muchos casos se siente en zonas del cuerpo que aparentemente no están relacionadas, lo que causa confusión en el médico y el paciente. Si bien todos hemos sentido en alguna ocasión dolor muscular intenso en una parte del cuerpo, la diferencia con el síndrome del dolor miofacial es que este suele ser persistente y empeorar con el paso del tiempo, volviéndose así una dolencia crónica. ¿Qué es la fascia? Es un tejido blando que conecta los músculos con huesos, vasos sanguíneos y nervios de todo el cuerpo. Su función es dar estabilidad a todo el conjunto músculo-esquelético y nervioso, ayudar a absorber impactos y sobre todo facilitar la coordinación de todos estos sistemas para que se muevan como uno solo, creando así una red ininterrumpida que funciona en todo el sistema motriz. La tensión en la fascia se suele identificar y concentrar en los llamados puntos gatillo, que pueden incluso causar dolor referido a otras zonas del cuerpo que parecen no relacionarse con su origen. ¿Qué son los puntos gatillo? Los puntos gatillo se conocen como zonas o regiones de dolor en un músculo que se palpan como una banda o nudo en el tejido muscular o simplemente una zona sensiblemente tensa. La característica más importante de estos puntos es que el 80% del dolor que causan no se localiza exactamente en la zona del punto, sino que es referido a zonas musculares cercanas. Existen dos tipos de puntos gatillo, principales y satélites o secundarios. En ambos casos, para localizarlos se procede a hacer un tacto alrededor del punto de dolor, hasta encontrar un nudo o una bola que se sienta tensa. Esto puede hacerse en casa sin necesidad de un especialista, siempre y cuando no se intente tratar si no se conocen las técnicas correctas para hacerlo. ¿Cuáles son las causas? El síndrome de dolor miofacial
puede tener una gran cantidad de causas que están relacionadas con la práctica de deportes de alto impacto o simplemente por la pérdida de nutrientes y elasticidad de los tejidos blandos con el paso de los años. Entre las razones más comunes podemos identificar lesiones musculares maltratadas que se vuelven reincidentes. Esto hace que con cada recaída la fascia del músculo en cuestión se vaya deteriorando. Pérdida de elasticidad y nutrientes de los tejidos musculares que ocurre con el paso de los años en personas de edad avanzada. Enfermedades degenerativas del sistema circulatorio o nervioso que deterioren la fascia. Desgaste muscular por utilizar de forma repetitiva. Mantener durante mucho tiempo una misma postura. Contusiones o traumatismos musculares. Mal uso de prendas compresivas en determinadas zonas del cuerpo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En cuanto a los síntomas, el dolor miofacial se siente de una forma muy particular que hace que el fisioterapeuta lo sepa identificar fácilmente. Entre los principales signos y síntomas están dolor agudo y persistente, repetitivo en especial después de realizar una actividad física exigente, dificultad para mover el músculo afectado sin sentir dolor, sensibilidad al tacto en la zona de dolor, hormigueos y calambres, inestabilidad al usar el músculo, desequilibrio articular después de sufrir un esguince, pitidos en los oídos. Cuando el síndrome de dolor miofacial es a su vez un síntoma de otras dolencias degenerativas, se debe prestar atención especialmente a síntomas como la fiebre, espasmos musculares involuntarios, rigidez articular o enrojecimiento de la piel. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia de liberación miofacial en el tratamiento de lesiones? La liberación miofacial no es una terapia que pueda usarse únicamente para tratar el síndrome de dolor miofacial, sino que también puedes adquirirla como hábito para evitar estos dolores y otras dolencias relacionadas con la fascia y los puntos gatillo. Entre los beneficios que conseguirás al hacerlo podemos identificar liberación de tensión en los músculos y nervios. Liberación de endorfinas que reducen el estrés general y especialmente el muscular. Reduce la probabilidad de sufrir lesiones por desgaste. Aumenta la resistencia de tus músculos a la fatiga. Reduce considerablemente la adherencia de los tejidos para evitar contracturas involuntarias. Aumenta el radio de movimiento articular al aportar flexibilidad a los tendones y ligamentos. Reduce el dolor post-entrenamiento o DOMS, agujetas. ¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas en el masaje miofacial? La liberación miofacial no es muy diferente a otras terapias de masaje, con la diferencia de que ésta se focaliza en la liberación de tensión en los ya mencionados puntos gatillo. Para ello, lo primero que se debe hacer es identificar el punto de dolor, lo cual se hace palpando las diferentes zonas del cuerpo adyacentes a la lesión hasta ubicar un área de tensión muscular. Una vez hecho esto, se procede a aplicar las siguientes técnicas de masaje. Roce. Con la palma de la mano y la yema de los dedos se inicia un suave roce con la piel sin ejercer presión en los tejidos musculares. Es una técnica introductoria que se realiza antes de iniciar cualquier sesión de liberación miofacial. Fricción. En este caso se procede a frotar la piel y ejercer más presión para estirar y estimular los tejidos musculares subyacentes. Esta fricción se ejecuta con movimientos circulares o elípticos que buscan liberar tensión en las fibras musculares más profundas del punto de gatillo. Con la simple aplicación de este método se consigue un alto nivel de liberación y analgesia. Tachadura. Consiste en la aplicación de presión breve en el punto de gatillo utilizando el borde cubital de la mano y la punta de los dedos.
Cada contacto debe buscar estirar el tejido que tocan y la presión debe estar perfectamente calibrada para generar el efecto de liberación miofacial que se busca. Los dedos se moverán como tal como los de un pianista sobre su teclado de forma coordinada. Amasamiento. El amasamiento es una técnica de compresión bastante más agresiva que las anteriores. En ella se estira y comprime el tejido muscular para despegarlo y desplazarlo transversalmente de un lado a otro, por lo que es necesario la aplicación de aceites o cremas que eviten quemaduras en la piel por la fricción que se genera. Vibración. Con las manos, el fisioterapeuta aplica presión estática y variable en el punto gatillo localizado, de modo que se genere un movimiento vibratorio natural que ayude a suavizar el tejido afectado y a drenar tensión excesiva en este. Una sesión de liberación miofacial puede contener todas estas técnicas mencionadas o solo algunas de ellas según lo crea necesario el especialista de turno. La duración de cada terapia puede variar según el nivel de tensión al que esté sometido el punto gatillo, y siempre se debe estar seguro de que ésta ha sido liberada por completo. De lo contrario, se corre el riesgo de una reincidencia aún más fuerte que la anterior. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.